Volvemos a Desacuerdo, como lo habíamos anticipado. Esta noche vamos a hablar con tres analistas cruceños sobre esta semana, esta dolorosísima semana en Santa Cruz, las resoluciones que ha tenido el Cabildo y un post-Cabildo, qué es lo que pasa después del Cabildo. Lourdes Montero, doctora en Ciencias Sociales, una panelista muy amiga de Desacuerdo, te agradezco otra vez estar aquí. Sé que has estado entre viajes y todas las cosas, pero y de verdad, entonces es un doble agradecimiento que puedas estar aquí. Gracias, Susana. A pesar de los viajes, muy atenta a la realidad nacional. Gracias. Con nosotros también y por Zoom nos acompañan con nosotros Daniel Valverde, analista político. Daniel, bienvenido a Desacuerdo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Susana. Gracias por el espacio. Espero que podamos entrar en acuerdo y también en desacuerdo, seguramente, en algunos puntos. Así es, con nosotros esta noche también Cristian Egues. Cristian Egues es activista por los derechos humanos y la diversidad sexual, y la verdad que es un gusto, Cristian, tenerte contigo, como lo ponías en tus redes sociales. La disidencia también tiene voz, por supuesto que sí, en Desacuerdo, claro que la tiene. Muchas gracias por la invitación. Yo aprovecho este saludo para mandar mucho cariño, mucho amor a los movimientos de diversidad sexual, a los movimientos antipatriarcales, a la comunidad tiktokera, a los jóvenes que están cuestionando la violencia y están luchando por su emancipación corporal, y que tenemos muchas cosas que decir sobre el país. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Cristian. A ver, Lourdes, voy a empezar contigo. El Cabildo ha decidido varias cosas, 5. La primera, no suspender el paro, ¿no? Otra de ellas es replantear su relación en el marco de la Constitución con el Estado plurinacional. Otra es pedir que el resto de los departamentos manifiesten, ¿no? Se movilicen, digamos, ¿no? Hagan una movilización, y en caso de que esto no suceda, entenderá Santa Cruz que ratifica esta necesidad de replantear su relación con el país. Luego el tema de liberar a 20 presos, a propósito de toda esta semana de movilización, o de todo este casi mes en realidad de movilización, o de paro, mejor dicho. Y el último es que se pueda elevar a rango de ley el decreto supremo que establece la fecha del censo y cuándo serán la división de recursos. ¿Cómo ves todo esto, Lourdes? Gracias, Susana. A pesar de la tristeza y el desánimo que nos pueda provocar el hecho de que no se haya levantado el paro, que podía haber sido un escenario que mucha gente esperaba, ¿no? Por el enorme sufrimiento, sobre todo en los sectores más empobrecidos, que esta medida está ocasionando. La falta de alimentos ya se siente, la falta de ingresos de gente que vive día a día, y había una sensación como que el viernes y el sábado ya se estaba levantando de manera casi espontánea el paro. Entonces había la sensación de que podía hoy día retornarse a la idea de que este paro se levantaba. No ha ocurrido. Tenemos un nuevo ciclo de expectativa marcado por las 72 horas que en este llamamiento a los otros departamentos para unirse a la medida, pero en general yo diría que ha habido varias señales positivas, ¿no? Una primera señal positiva que yo marco es que sí se reconocen avances, sí se reconocen logros de la medida, y por tanto la posibilidad de aceptar en cierta medida algún acuerdo. Segundo, yo no he sentido esa euforia o ese espíritu celebrativo de otros momentos, aun cuando tenemos que reconocer que la convocatoria al Cabildo ha sido muy masivo. Sí, más incluso que el anterior. Más que el anterior, sí. Muy masivo. Hay una adhesión popular a todo este proceso que yo también lo relaciono mucho con una especie de identidad cruceña en construcción, ¿no? Contra un enemigo externo que sería el centralismo, y con una lógica que se ha ido
fortaleciendo durante toda la semana de una victimización de Santa Cruz frente a los que no lo quieren, los que los detestan, los que los odian. Es decir, ha habido una convocatoria tremendamente emocional, emotiva, a estar presente en ese espacio para apoyar a este departamento que se siente víctima de todos los otros departamentos y, por supuesto, del gobierno central. Lourdes, a ver, y yo te iba a preguntar tu balance sobre el paro, pero creo que de alguna manera ya lo has dado. ¿Qué opinión te merece esta situación de que ahora mismo, en este preciso momento, después de que se dan las respuestas y las resoluciones del Cabildo, ¿no es cierto?, que son estas que hemos nombrado, existe un grupo, ¿no?, que toma el atrio papal y no sé qué, y pide el censo para el 23 y pide la renuncia de Rómulo Calvo y que no está conforme con que esto haya terminado de alguna manera en esto. Sí, imaginarás que ahorita dibujar el mapa político de los extremismos en Santa Cruz es tremendamente complejo y difícil, pero yo te diría que hay dos posiciones que a mí me mantienen preocupada, ¿no? Una primera que se insinuó en la segunda pregunta, que tiene que ver con una especie de intento de rompimiento con el Estado plurinacional. Se crea una comisión para estudiar en el marco de los derechos constitucionales la posibilidad de cambiar la relación con el Estado. ¿Qué significa eso? Puede significar muchas cosas. Yo creo que es una pequeña señal y un pequeño guiño a esa expectativa de que hoy ya se lance un plan de federalismo, un plan de una especie de independencia de Santa Cruz del Estado-Nación. Yo creo que ese es el grupo que ha intentado llevar más allá esta protesta, ¿no? Pero la segunda preocupación que me acompaña y que es más estructural y de más largo plazo tiene que ver con el fortalecimiento de esta idea, de esta narrativa que vincula el padrón electoral con el censo, que es absolutamente descabellado, porque el padrón electoral incluso tiene una lógica, tiene nombres, tiene nuestra fotografía, tiene una lógica totalmente distinta. Incluso es el Tribunal Electoral quien lo recoge y el censo es una responsabilidad del INE que lo que hace es contar personas sin registrar nombres, sin registrar específicamente quiénes son los ciudadanos. Sin embargo, se está fortaleciendo cada vez más esa idea de como que una relación directa demográfica que no tendría un sentido técnico, pero sí tendría un sentido político de poner en duda de aquí en adelante la propia institucionalidad de nuestra democracia. Hoy día Raúl Peñaranda escribió un artículo muy sugerente a propósito de lo que tú dices y él establecía que no existe ninguna relación y a Raúl Peñaranda no se le puede sospechar de masista, ¿no? Esto creo que es bueno que la gente... Ni a la OEA. Ni a la OEA, ¿no? Entonces él establecía que no tiene ninguna relación legal el uno con el otro y tampoco ninguna relación técnica el uno con el otro. También establecía algo, ¿no? Que si a la OEA se le cree que hubo dolo, porque la OEA no habla de fraude, que hubo dolo en las elecciones del 2019, y entonces la pregunta, ¿por qué no se le cree cuando la OEA en el año 2020 audita el padrón y dice que tiene un 98% de fiabilidad, ¿no? Pero coincido contigo que esta es una de las cuestiones que están profundamente agendadas, ¿no? Y existen, de hecho... digamos, intelectuales orgánicos del antimasismo que han venido intentando hacer pruebas incluso técnicas de que esto pudiera tener alguna relación, ¿no? Así es, porque la relación no es con escaños, porque en realidad por las proyecciones demográficas que tenemos, la discusión son 3 escaños, de los cuales uno podría ir a la oposición, una podría ir al oficialismo y estaría en disputa un escaño. Es decir, no entiendes toda esta digamos, este sentido tan profundo de poner en cuestión la legitimidad
de la gobernanza de un país a partir de la disputa de esos escaños, ¿no? Y se habla de un fraude, varios niveles de fraude en términos de una sobreestimación de la población rural que favorece al MAS, una subestimación de la población urbana. Hay ahí varias conexiones narrativas, pero que tienen en el fondo algo muy peligroso, que es romper este pacto social de creer en un sistema electoral, en una democracia y en, al final, un sistema de gobierno legítimo. A ver, Daniel, vamos contigo. La siguiente pregunta vamos contigo, Daniel. Y te quiero preguntar sobre cómo miras tú la conducción de Rómulo Calvo y de Luis Fernando Camacho, de todo este proceso, de todo este conflicto. Da la sensación, de alguna manera, que apostaron el todo por el todo. Es decir, si no hay censo el 2023 y escuchabas unos cantos así muy extremos, ¿no es cierto? Que hasta un aprendiz de política podría saber que primero una demanda de censo, ¿no? de una fecha de censo, no se constituye en un dispositivo que de pronto enamore a todo el país. Y lo segundo es que definitivamente cuando uno pretende entrar a una negociación, siempre habrá algo, algún espacio donde ceder, otro que ganar. Y bueno, ¿qué opinas sobre la conducción del paro? Gracias, Susana. Creo que es primero necesario hacer un abordaje un poquito integral de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y para luego hablar cabalmente de la conducción del paro. Primero que nada, creo que este paro prolongado, esta conflictividad, ¿no? Ya de varias semanas, ha vuelto a develar varias falencias, ¿no? Que son necesarias de encarar y corregir en nuestro país. Una de ellas tiene que ver con nuestras instituciones. Hoy le ha tocado al INE, ¿no? Se ha develado que es una institución que realmente no ha hecho su trabajo. Y, bueno, permanentemente nos encontramos, ¿no? Si no es el INE, será la policía, será el Ministerio Público, será algún gobierno municipal. Creo que hay una crisis de institucionalidad que va incubando, ¿no? Dentro de la población un sentimiento de rebeldía o de cansancio. El segundo elemento es que falla la política y fallan los espacios donde se deben resolver, dialogar, concertar. La Asamblea Legislativa es una muestra de ello, ¿no? Han sido prácticamente mirones de palco durante toda esta semana, porque es una Asamblea Legislativa con problemas internos, las bancadas están fracturadas, han estado peleando por sus espacios, pero no han servido, ¿no? Como ente catalizador de este conflicto para mediar, para cabalmente generar esos espacios donde los ciudadanos no se sacrifiquen, sino sea probablemente la institucionalidad política la que pueda resolver. Un tercer elemento, Susana, que creo que ha quedado para mí por lo menos claro, es que fallan las estrategias de todos los actores para abordar y resolver estos conflictos. Creo que la moneda corriente ha sido la confrontación, ¿no? La intolerancia, no solamente, por favor, de los actores de Santa Cruz, sino de manera permanente del gobierno, a través fundamentalmente de algunos ministros que han estado a cargo de esta situación. No han tenido la capacidad, no han tenido quizás la experiencia también como para desactivar estos conflictos, sino que más bien en algunos momentos lo han avivado, lo han atizado ya sea con declaraciones imprudentes, ya sea con mediatizar un tema que debió siempre estar canalizado en espacios de negociación, de reflexión, ¿no? Eso cabalmente genera el caldo de cultivo que te decía para que surjan, ¿no es cierto?, estos liderazgos tridentes como del gobernador Luis Fernando Camacho, ¿no?, que asume posiciones radicalizadas y que de alguna manera aprovecha la situación para reflotar política y electoralmente, ¿no? Luis Fernando Camacho, hasta antes de que inicie este conflicto, no tenía mayor trascendencia en el escenario departamental, una gestión a nivel de la gobernación bastante reprochada, ¿no?, criticada por la ausencia de resultados. Y el Comité Cívico creo que es un ente que tiene en Santa Cruz, ¿no?, un trayecto histórico, el cual muchos quizás no podamos compartir, pero se tiene que respetar porque ha sido un ente que ha servido para reivindicar, ¿no?, determinadas demandas o
posturas que ha tenido gran parte de la región, en este caso con el tema del censo. Entonces, creo que aquí hay, en general, Susana, hemos perdido la capacidad de diálogo, de tolerancia, de resolver los conflictos. Ambas partes han entrado en exceso y por eso que se ha prolongado tanto el conflicto. Este conflicto debió cerrarse posiblemente, por ejemplo, para el Día de Todos Santos, ¿no? Había ya preacuerdos, las partes lo han aceptado, lo han comunicado, ya prácticamente faltaban que se suscriban los documentos, pero si hacemos un poquito de retrospectiva, ¿qué pasó el 1 de noviembre? Hubo inicialmente un intento de desbloquear en la zona de La Guardia, y ahí viene otra imprudencia, ¿no? El bloqueo, ¿no? O sea, las imprudencias no se pueden resolver con imprudencia o los excesos con exceso. El paro con bloqueo, con un bloqueo con violencia, afecta a los derechos de la población, de los sectores, de las instituciones. Pero el cerco también fue un cerco agresivo, ¿no? Que generó un ambiente negativo para que esto se resuelva. Te decía lo del 1 de noviembre. El 1 de noviembre había ya el preacuerdo, pero se genera ese enfrentamiento a raíz de lo que se llamó acá el cerco en la zona de La Guardia, y luego las declaraciones del ministro de Gobierno, que eran declaraciones descontextualizadas, ¿no? Que malograron las posibilidades de que se suscriban esos acuerdos. Entonces, ha habido acciones erráticas de ambos bandos. El único actor, creo que ha puesto los tiempos, las reflexiones y además los fundamentos técnicos que fueron necesarios para poder sostener este pedido de que el censo no se postergue de manera tan prolongada, ha sido el rector de la universidad, conjuntamente un equipo de técnicos, profesores universitarios, la mayoría, que han hecho un planteamiento y han logrado definitivamente, creo, al final de cuentas, ahora que conocemos cuál es la posición que ha prevalecido en este nuevo cabildo, una salida intermedia, ¿no? Porque yo creo que estamos en una salida intermedia. No obstante que este cabildo se han leído 5 preguntas, que seguramente luego la podremos comentar, pero creo que lo que prevalece es el punto intermedio, ¿no? Va a haber censo definitivamente el año 2024, ya no va a ser a fines del año 2024, va a ser el primer trimestre, y lo importante, va a haber resultados o el efecto del censo que implica básicamente 2 aspectos: el tema de orden económico, vinculado con la redistribución, y el tema político, vinculado con la reasignación de escaños, puesto que entiendo que el ministro de Planificación hoy también anunció que hasta finales del año 2024 ya se tendrían los resultados definitivos, que con eso se pueden no solamente trabajar el tema de la redistribución de los escaños, hay Daniel, muchos otros temas, ¿no? Daniel, Que son importantes. Daniel, sí, yo coincido contigo que ha habido de alguna manera una solución, digamos, intermedia a lo que ha sucedido esta noche. Había digamos, en los pasillos de la prensa se decía que había 2 posiciones, una de continuar con el paro y no cesar las medidas hasta que el censo sea el 23, y otra que hablaba de levantar el paro, y precisamente se han escuchado muchas declaraciones, precisamente del rector de la universidad, que hablaba incluso de renunciar de su calidad de presidente del comité interinstitucional y de seguir luchando desde llano, etcétera, etcétera, pero que ha dado cuenta que existía también mucha tensión entre los líderes, digamos, los que componían el comité interinstitucional, y ha dado cuenta, hemos visto además de muchas, digamos, advertencias. Hace 2 semanas el gobernador Camacho hablando de traidores, ¿no es cierto?, de que se les daba muerte civil a aquellos que vayan en contra de las resoluciones. También el tratamiento de la prensa, que ha sido una cosa que de pronto llama la atención, ¿no? La violencia está mal cuando viene de un grupo, pero casi que ha sido un poco que mitificada, ¿no es cierto?, cuando se expresaba de otro grupo. Lo ha puesto muy bien Liliana Colanzi en un post. Vamos con ese post sobre el tema. Si
Si tú lo ves, Daniel, Liliana Colanzi habla de precisamente lo llamativo, que es el tratamiento ese que cuando es un bando se llaman vecinos y cuando es otro bando se llama vándalos, ¿no es cierto? Entonces los vecinos versus los vándalos y así pues evidentemente se abona, ¿no?, a una idea de una Santa Cruz definitivamente totalmente polarizada. ¿Polarizada entre quiénes? Entre los vecinos, entre los vándalos, entre los collas, entre los cambas, es decir, se ha abonado muchísimo a esa polarización y eso ahí no solamente, digamos, bueno, aquí se lo reflejan mucho los medios de comunicación, pero ha tenido también un rol central los discursos maximalistas de ciertos líderes, ¿no es cierto? Sin duda, Susana. A ver, yo creo que Santa Cruz tiene que entrar casi de inmediato una vez que volvamos a la normalidad, ojalá sea a partir del día miércoles, a un proceso de reflexión, ¿no? Proceso de críticas, autocríticas sobre la manera que está encarando estos conflictos. Cuando se refiere a la comisión específicamente, vos has agregado un detalle importante, ¿no? Ha habido mucha disparidad de criterios, ha sido eso muy evidente, ¿no? Debieron tener una sola vocería, nunca se logró eso. Cada actor, ¿no?, buscó finalmente descollar, ¿no?, con declaraciones altisonantes, cada uno tratando de plantear combinatorias, ¿no?, a cual más agresiva. Eso no corresponde, ¿no? No hace a la inteligencia. Muchos han dicho que esto es más una cuestión de neuronas que de hormonas. Yo concuerdo con eso. Creo que pasado esto hay que reflexionar mucho, ¿no?, de la manera en que se encaran estas demandas. Ya no debemos repetir estas experiencias de paros con bloqueos tan prolongados que hacen sufrir a toda la ciudad, a los vecinos, a los sectores productivos, a empresarios, ¿no?, a personas que viven del día a día, a niños que no pueden ir a clase. Entonces, esto es un harakiri, ¿no? Eso creo que esto hay que replantearlo, ¿no? Hay otra forma de ejercer presión, de ejercer protesta. Pero lo más importante, creo que Santa Cruz, siendo el epicentro político, económico, demográfico, cultural, ¿no?, del siglo XXI, de esta nueva Bolivia, tiene que tener ya un proyecto político integrador, democrático, moderno, que mire a toda Bolivia, ¿no?, que genere entusiasmo, que genere alianza. Por eso es que ahí Cristian, perdón, ahí Daniel, quiero ir con Cristian sobre exactamente lo último que has dicho. Yo no es la primera vez que escucho en este programa la necesidad de que Santa Cruz empiece, digamos, en una mirada un poco más amplia de lo que es Bolivia, dejar de mirar Bolivia desde Santa Cruz, sino empezar a mirar a Bolivia, o sea, solamente comprender Bolivia como Santa Cruz y empezar más bien a mirar Bolivia desde Santa Cruz. Pero ¿este ejercicio será posible? Y te lo pregunto a ti, Cristian, porque dadas las características, digamos, de lo que además se ha puesto mucho sobre la mesa y de lo que hemos ido viendo en el último tiempo, hemos analizado 4 semanas Santa Cruz, nos podemos dar ciertas ideas, ¿no es cierto? Existe una ideología hegemónica, ¿no es?, que tiene que, digamos, que ver o que es, digamos, muy... puestas por las élites cruceñas, ¿no es cierto? Esta es digamos, la ideología cruceñista, ¿no? Y en esa ideología, digamos, es difícil entrar y hacer cuestionamientos porque de pronto salen inmediatamente a cualquier cuestionamiento con que... no, lo que pasa, Gerson Rivera lo decía en este programa, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno cuestiona inmediatamente te dicen es que tú no debes ser de aquí. Y yo lo que se ha visto en estos días, en este casi mes, es que ha sido muy difícil hablar críticamente del paro y de su conducción. Sin embargo, me parece que ha habido mucho más contestación en el propio Santa Cruz que antes. Antes, digamos que prácticamente hablábamos de un Santa Cruz que no respondía a ninguna de estas determinaciones y que todo el mundo, más allá de un post, de un tuit, no había ninguna manifestación en el propio Santa Cruz por decir esto ya no me gusta o no estoy de acuerdo con estas determinaciones que ha tomado el comité. Y tu voz me parece absolutamente importante para responder esto. Tú eres una voz que se nombra, que se rotula a sí misma como disidente. ¿Has podido tener una voz disidente ahora? Bueno, muchas gracias por la pregunta.
Lo primero que yo quiero decir y expresar abiertamente es que se quede en clara la postura que tengo y que voy a defender en este espacio. Mi absoluto repudio a Fernando Camacho y a Rómulo Calvo como autoridades cruceñas. El discurso conservador, ultra religioso, lunáticamente religioso, regionalista, el discurso amenazante, me parece que sigue absolutamente vigente y aunque no lo han dicho gritando hoy en el Cabildo, como es característico, me parece que sigue siendo esa la línea, ¿no? Por ejemplo, lanzar, que es como lo leo, una amenaza al resto del país si es que no se pliega o no se adhiere a su agenda política, amenazar con replantear la relación de Santa Cruz con el Estado Nacional, que haya sido solamente el presidente del comité cívico, que ya eran los cabildos espacios antidemocráticos en que solo hablaban y solo eran interlocutores las élites cruceñas que estaban todos de acuerdo con la línea del comité, y hoy solo hable él, nos tiene que alarmar, ¿no? Sin embargo, creo también que es necesario analizar la masividad de hoy. Es impresionante, ha sido impresionante la masividad del Cabildo, y creo que eso tiene que ver precisamente con la capitalización del discurso religioso conservador que convoca a muchísima gente. También tiene que ver con que estamos en un paro y hay mucha más gente, digamos, que puede ir al Cabildo, y también tiene que ver con una expectativa muy amplia de medidas mucho más radicales que se esperaba se tenga desde el comité. De todas maneras, me parece que la insatisfacción de la Unión Juvenil Cruceñista, luego de terminado el Cabildo, es la devolución del odio que sembraron y que vive sembrando el Comité Cívico. Ya lo vimos el año pasado cuando cercaron la casa de Rómulo Calvo, y seguramente quizás pase de nuevo por la insatisfacción de sus grupos de choque. Cuando tú siembras odio, cuando tú capitalizas el odio políticamente y fallas en una de sus líneas, se te puede devolver. Y yo lo leo desde esa manera. La arremetida contra la insatisfacción contra el comité y contra su presidente es la devolución de su propio odio que alimentan y que siembran. A la pregunta, en Santa Cruz departamento hay un 45% de personas, según las últimas elecciones, digamos, a gobernación, que no votaron por el gobernador, que es un gobernador absolutamente mediocre, con una reputación absolutamente por los suelos, y fue de esa manera que se llegó al Cabildo de hoy, ¿no? Que se llegó al paro que estamos viviendo ahora, ¿no? Con una gestión muy mal vista en Santa Cruz, ha usado la gobernación como su cuadrilátero político para seguir peleando con sus adversarios. El gobernador, aunque supuestamente por detrás, supuestamente participando como un público más, sigue siendo, digamos, el mayor convocante al cabildo, a los cabildos, ¿no? Entonces, se reduce su gestión a organizar cabildos, la del gobernador. Entonces, en esas condiciones llega el gobernador, y eso es bueno para que sectores que no han votado por él, que no hemos votado por él, nos animemos a visibilizar nuestra discrepancia con su agenda de poder, nos animemos o se animen los movimientos sociales, que no precisamente deben ser leídos como masistas, a salir a la calle a desbloquear, y que por supuesto yo coincido de que eso solamente genera más violencia, pero el hecho que se animen a visibilizar su discrepancia, a salir a la calle y decir no queremos bloqueos, queremos censo, incluso hay voces que dicen queremos censo pero no estamos de acuerdo con el paro, y pronto, más pronto que tarde, esas voces se acallan, se silencian, ¿no? Cristian, me tengo que ir a un corte, volvemos en poco para seguir con el análisis de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido del post-conflicto, cómo queda también Santa Cruz después de esto.
Volvemos a Desacuerdo, estamos analizando lo que ha pasado esta semana en Santa Cruz y las resoluciones del Cabildo. Cristian, quiero volver contigo. A ver, lo que nos has dicho es muy sugerente, vos eres cruceño, no sos conservador, claramente, pero eso es una lógica binaria que de pronto te propone esta ideología cruceñista, ¿no? Eso te convertiría en masista. Tú señalabas hace un momento que han existido muchos movimientos en estas casi 4 semanas que pedían censo, pero que no necesariamente se los podía leer como masistas. Y entonces, ¿cómo crees que es posible o no es posible crear un pensamiento alternativo, digamos, en Santa Cruz? Bueno, con la masividad que hemos visto en el Cabildo de ahora y que se acepte sin ninguna capacidad de crítica y que no le alarme a nadie, que solamente un hombre poderoso desde su casa sea el único que hable en el espacio, en el Cabildo. Tengo mucho pesimismo de que se pueda construir un movimiento alternativo, pero volviendo a lo que estaba diciendo antes del corte, han habido una serie de movimientos que se han animado a mostrar, visibilizar su discrepancia en la calle, en las redes, etcétera, y que creo que podríamos aprovechar que esos grupos discrepantes con la agenda política del fascismo, del comité y de la inoperancia, ineptitud y mediocridad del gobernador puedan, digamos, generar una resistencia más organizada. Si tengo que hablar desde los lugares que yo vengo, que son la lucha antipatriarcal, los movimientos de diversidad sexual, de disidencia sexual, creo que es momento, y sin miedo a que pueda ser cuestionada, digamos, mis posturas sobre esto, creo que es necesario politizar los espacios ganados de parte de los movimientos antipatriarcales. La Marcha del Orgullo, el 8M, el 25N que ya viene, el 28S que ha pasado, ya no pueden ser fechas netamente conmemorativas para agitar una banderita y gritar unas 5 consignas de memoria. Creo que es hora de politizar esos espacios, politizar esas marchas frente a una serie de sectores absoluta y visiblemente patriarcales. El Comité Cívico Pro Santa Cruz es un ente contrario a todos esos movimientos anticoloniales y antipatriarcales desde los que yo milito. Y aprovecho este espacio para mandar un mensaje de articulación política, ya no solamente conmemorativa, de esas luchas. A ver, Daniel, vamos contigo ahora. ¿Qué es lo que viene, desde tu perspectiva, qué viene en Santa Cruz? ¿Cómo queda la relación del gobierno con Santa Cruz? Me parece que ahí hay mucho de lo que hablar. La dirigencia que condujo el paro, que finalmente quedará siendo la dirigencia con la que toca relacionarse, ¿no? ¿Cómo ves que queda esta relación? ¿Cómo lo miras en adelante? A ver, Susana, un par de observaciones sobre lo que ha ocurrido hoy con la línea de Cris, que me parece interesante, ¿no? Ha sido un cabildo sui generis, ¿no? Y una sola persona hizo uso de la palabra y se supone que un cabildo es un espacio de deliberación. Entonces no se cumple con ese requisito. Realmente va a haber también críticas, comentarios, reclamos sobre ello. Otro elemento, las preguntas que hoy se presentaron en el Cabildo y que fueron leídas por el presidente del Comité Cívico, no circularon, ¿no?, como corresponde, para que se pueda ir con una idea, ¿no?, con una postura a un Cabildo. ¿Por qué crees que no circularon? Sí. ¿Por qué crees que no circularon? La verdad que no me animo a hacer una afirmación. Creo que ellos mismos han jugado con el tiempo y la intransigencia, porque se debió establecer un cuarto intermedio, se debió establecer una tregua, ¿no?, cabalmente hasta para reponer las estrategias, ordenar las ideas. No creo que han estado quienes organizaron este cabildo demasiado atosigados con el tiempo. Inicialmente el cabildo tenía que efectuarse el día martes, el anuncio era esa línea, pero la gente en la línea de cansancio que se encuentra hizo reclamos muy fuertes, ¿no?, en todos los espacios, y obligó a que esto se adelante para este día domingo.
Y creo que eso mismo ha provocado que las preguntas que se tengan hoy sean un verdadero laberinto, ¿no? Yo creo que es un laberinto imposible de resolver en algunos aspectos o, lamentablemente, para los postulados, ¿no? Las perspectivas radicales que se tenían, es un retroceso, ¿no? Porque esto se pudo arreglar de mejor manera en otras condiciones, ¿no? Y no con tanta rimbombancia. Entonces, es por eso que hay hoy los desencuentros, reclamos, creo que han habido hasta enfrentamientos, porque leí en algunos comentarios de gente que está en la zona del Cristo. Pero el otro tema que es tremendamente importante y que lo observa Cris es el referido a la militancia o la masividad que decía él sobre la participación de Santa Cruz. Visto de verdad, desde temprano gente desplazándose a pie, ¿no? Familias enteras, vecinos enteros hacia el Cristo. Hay que buscar la explicación, ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno en Santa Cruz? Yo te puedo solamente adelantar un dato. Hace 2 o 3 años hicimos en la universidad un estudio intentando establecer cuál era el espectro político de Santa Cruz, cuál era la esencia. Y fundamentalmente encontramos que es una sociedad conservadora, una tendencia fundamentalmente por parte de los jóvenes hacia el autoritarismo. Entonces, eso nos pone las luces en color naranja, ¿no? Y hay que pensar por qué se ha generado, y sobre todo a nivel de los jóvenes, estas posturas, ¿no? Pendientes al autoritarismo, ¿no? A la intolerancia, ¿no? Y que se expresan cabalmente en los paros, en la forma, en la compostura. Entonces, ahí hay un trabajo grande por delante también para analizar, porque Santa Cruz no está llamada a ser un territorio de intolerancia, está llamada a ser un territorio por sus características sociodemográficas, porque la migración es intensa, más bien un territorio de apertura democrática, de plena tolerancia. Y sobre lo que se viene, cortito, Susana, yo creo que nos hemos enfocado en la crítica hacia los actores de la región, pero también hay que ser muy incisivos, ¿no? En la crítica sobre el gobierno. El gobierno está intentando reproducir posturas con tufos autoritarios que también generaron y provocaron reacciones negativas con don Evo Morales, sobre todo a partir del 2016 hacia adelante. Creo que lo que se esperaba siempre del gobierno de Arce y Choquehuanca era un gobierno más de diálogo, más de concertación, más de apertura, ¿no? Más de mirar también a todo el país, no solamente a la región andina, altiplánica del país, que es tremendamente importante, pero de no olvidarse que también vivimos en un país que es complejo, que es una sociedad bigarrada, que hay distintas perspectivas, capacidades productivas, y muchas veces la relación con Santa Cruz es torpe, ¿no? A través de los ministros o a través, como lo hemos visto también, creo que no fue lo mejor el discurso que dio el presidente Arce Catacora. Ya no es necesario repetir, ¿no? los adjetivos o recordar lo que ha pasado meses atrás o años atrás. Yo creo que es el momento más bien de la reflexión, del reencuentro, ¿no? De generar esas alianzas en visión a una estrategia de desarrollo común, ¿no? Que necesita el país. Entonces, Daniel, con eso... Yo quería cerrar la idea nada más. Yo creo, y lo dije al comienzo, yo creo que si hay algo que está pendiente en Bolivia es trabajar en una estrategia pacificadora que te permita dialogar, concertar, ¿no? Recuperar la confianza. La confianza está totalmente deteriorada y así lo indican distintos estudios, ¿no? De organismos como, por ejemplo, lo que es la encuesta mundial de valores, donde nos muestra que una sociedad donde los valores están hechos trizas, la confianza no existe y la desconfianza es lo que prima en todo tipo de relaciones. Lourdes, a ver, es bien importante lo que ha dicho Daniel porque hay una idea, digamos, polarizada sobre los resultados de esto, ¿no? Un grupo en Santa Cruz se dice, bueno, le hemos doblado la mano al gobierno porque ha sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Otro grupo te diría, no, Arce ha ganado por lejos, ¿no? Es decir, porque realmente él ya había llevado la propuesta y lo que se ha conseguido es un mes de diferencia, pero finalmente ya tenía hecha la propuesta, entonces Arce victorioso por lejos, la doblada la mano al gobierno. Entonces, se está así, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿quién gana, quién pierde, Lourdes? Susana, todos pierden. Yo siento que ha habido un desgaste de todos los actores políticos que han estado intermediando este conflicto. Pierde el gobierno
legitimidad y credibilidad en la sociedad en general, no solo en la sociedad cruceña. Pierde por un mal manejo de este conflicto. Así como reclamamos a Santa Cruz una mirada más nacional, más integral, también reclamamos al gobierno nacional una mejor comprensión de Santa Cruz, y yo creo que se trata mucho a Santa Cruz con muchos prejuicios. Hay marcados prejuicios que, claro, puede ser una lectura fácil, marcar como son conservadores, son opositores, son antimasistas, y entonces los trato así. Pero antinacionales también, porque de pronto esa idea de pronto se abona también cuando te dicen en un cabildo, bueno, vamos, si ustedes no se pliegan, Fíjate, ¿no? que los cruceños se sienten más nacionales que incluso nosotros mismos en el resto del occidente. O sea, por eso digo que es una lectura que a veces la simplicidad no ayuda a esta comprensión densa del otro y a este respeto y a esta... Cuando tú quieres sentarte genuinamente a negociar con alguien, lo primero que tienes que reconocerle es que hay una legitimidad de sus demandas, que quieres llegar a un punto medio. Y yo creo que ambos bandos han perdido en ese sentido. Y ha perdido también legitimidad y esa potencial proyección nacional que podía haber tenido Santa Cruz desde una posición pujante, económica, con una visión más cosmopolita, que es lo que reclamamos, que condice con la realidad cotidiana y demográfica de un Santa Cruz moderno, ¿no? Entonces han perdido ambos, diría yo. Pero sobre todo, yo diría que hay un grupo de personas en Santa Cruz y en el resto del país que están como ya bastante cansados de una élite política que no logra resolver los problemas de la gente. Y cuando digo resolver los problemas de la gente, me refiero a que estábamos saliendo adelante de la pandemia, estábamos intentando reconstruir la economía del país y viene este conflicto y realmente nos derrumba cualquier oportunidad de eso, de poner nuestra energía en cosas estructurales y muy importantes que nos van a golpear ahora, nos van a golpear durante el censo, después del censo y cuando tengamos elecciones el 2025. Yo digo que es paradójico que un territorio como el cruceño, que se reivindica como de autorrealización, nosotros nos hemos hecho, nos hemos creado, la principal lucha es por una lógica rentista. Porque ahorita lo único que están pidiendo es un poco más de presupuesto del gobierno central. Entonces es como contradictorio también a esa identidad de autonomía y de autocreación que ellos nos están queriendo vender al resto del país. Quédese con nosotros, volvemos con las conclusiones de este programa. Volvemos a este desacuerdo que como siempre nos ha quedado corto. Vamos contigo, Daniel, a modo de conclusión. Por supuesto que sí. A ver, este conflicto me deja una conclusión contundente. La política en Bolivia no funciona. La política en Bolivia divide, no resuelve conflictos. En Cuba, ¿no? En Cuba, intolerancia está incubando incluso niveles de odio, de racismo, que son muy peligrosos. El viernes pasado fue un viernes negro y estuvimos a punto de entrar a un agujero negro, a la hora negra, que algunas sociedades la han vivido, es la hora del no retorno. ¿Eso quiénes lo provocan? Provocan los actores políticos. Creo que desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, hay que empujar, ¿no es cierto?, que los actores políticos recompongan sus formas de dialogar, de negociar, Gracias, Daniel. Tratar los temas. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Cristian. Yo creo que hay que ir derrumbando los mitos que hacen que los líderes cruceños se adueñen de las decisiones del pueblo, ¿no? Santa Cruz, al ser el motor económico, no quiere decir que pueda amenazar al resto del país para doblegarse y alinearse a su agenda política. Y termino con esto. Fernando Camacho no es mi macho, ni mi amor, ni mi gobernador. Otra Santa Cruz es posible. Yo no paro porque todo esto es patriarcado. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Lourdes. Difícil superar el fin de Cristian, me parece que es convocar a que esa cultura política machista y patriarcal
que nos hace confrontarnos, que cada líder necesita demostrar quién es el más fuerte, el más macho, el que va a poder doblegar al otro, pero hasta derrumbarlo y matarlo, es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como medios de comunicación, como ciudadanas y ciudadanos, de llevar nuevamente este pacto social de una Bolivia posible, de una Bolivia amorosa con todos sus ciudadanos y ciudadanas. Creo que estamos ahí, es momento para retornar a este camino. Gracias, Lourdes. De acuerdo con las tres últimas intervenciones de mis invitados, a mí me parece curioso algo que ha estado sucediendo en el último tiempo. Hemos estado formulando desde todos los ámbitos del análisis cuáles son los problemas que vienen. No he escuchado un espacio que nos proponga cuáles son las soluciones a esos problemas que seguramente van a venir. Nos estamos alistando para el conflicto y no tenemos ninguna respuesta para las soluciones. Gracias por habernos acompañado esta noche en este desacuerdo y esperemos que toda la tensión en Santa Cruz pueda disiparse realmente desde mañana. Buenas noches.